Hola a todos. Bueno, pues quisiera explicarme de lo que se está viendo mucho en el fútbol actual y lo que ha sido casi siempre el fútbol, que es el fútbol tosco, el fútbol antifútbol, el fútbol físico, ¿vale? Es lo que impera, lo que siempre ha imperado generalmente en el fútbol. Pero claro, esto es un error porque equipos como el Dream Team de Cruyff o el del Sextete o otros equipos ofensivos como el Ajax, la Naranja Mecánica. Lo que pasa es que la Naranja Mecánica era un fútbol físico y no era un fútbol de ataque de verdad, porque todo lo basaban en lo físico y suicida, ¿no? Bueno, vengo a referirme a lo que he visto últimamente en la Eurocopa femenina y también en la final de Champions, de los 7 partidos que el Madrid ganó remontando, excepto la final, pero también lo hizo sufriendo y jugando en defensa, ¿no? ¿Y por qué el Madrid de repente jugando fatal? Porque es un equipo que defensivamente perdió de 7 partidos 3, le metieron un carro de goles y aún así pudo meter un número de goles igual y pasar y ganar la Champions, la 14ª, de forma épica, ¿no? Épica porque lo llevan todo al extremo de lo físico y, y de lo improbable, pero no imposible. Entonces, ¿qué pasa con el Madrid? Bueno, el Madrid es un caso curioso porque también es el que más lo intenta. Y aunque aunque se equivoque muchas veces y erre y cometa muchos errores, incluso, ya digo, pierde 3 partidos de, de 7 para ser campeón de Europa. Eso es, vamos, un desastre. Pero ¿qué pasa? Que lo han igualado todo a lo físico. Y entonces tanto Chelsea como Paris Saint-Germain como Madrid y Liverpool juegan a lo físico. Y en lo físico gana el menos malo. El menos malo y el más pillo. Que el más pillo es el Madrid. Porque aunque es el más tosco de estos 4, es el que por lo menos pone algo de fútbol arriba y entre sus líneas. Y por eso el Madrid siempre se ha gastado un dineral en grandes delanteros y tal, porque van a lo simple. Venga, la pegada arriba y ya no saldrá. Y es verdad, sale. Y el único equipo ofensivo que se encontró en estos 7 fue el de Guardiola. Pero claro, Guardiola es un kamikaze. Guardiola es como Van Gaal. La gente cree que es un digno discípulo de Cruyff, pero están muy equivocados. Cruyff no atacaba desaforadamente y dejando vendida su defensa. En muchos partidos Cruyff también, porque era alumno de Laureano Ruiz, lo que hacía era no echarse atrás, pero situar al equipo aquí, en el medio campo, como os expliqué con el sistema 4-6. Y entonces lo que dejaba es al equipo contrario avanzar y no estar todos pegados ahí en el área, porque entonces es muy difícil entrar y si no hay espacios pues es más difícil. Entonces le invitaba a avanzar hasta el centro del campo y ahí le tendía la trampa y entonces lo presionaba y salía al contraataque o triangulando y con el tiki-taka, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa idea de Laureano y Cruyff se ha deformado porque tanto Van Gaal como Guardiola y como otros técnicos, ahora puede que le pase a Xavi también, no han entendido que el ataque total no consiste en arrinconar y asediar al contrario en su área, porque reduces los espacios. Aún así, se puede hacer. Y le salió bien a Guardiola con el primer triplete, que fue el sextete. ¿Por qué? Porque tenía 3 bestias arriba que sobre todo eran regateadores, como Messi, Henry y Eto'o.
estos delanteros, aparte de que eran muy trabajadores, eran regateadores y goleadores, pero sobre todo regateadores. Cuando hay una defensa tan cerrada como aquí, tienes que tener regateadores o estás muerto, porque tendrás posesión pero no penetración. Y sin penetración no crearás peligro. Entonces es lo que le pasa, ¿no? Al Barça femenino también le pasa un poco esto, que si no tienes regateadoras como Pina, Alexia y Tana, Hansen, entonces se empieza a resentir porque tiene dominio pero no penetración. Luego hay muchos dicen, buah, pero es que la posesión es aburrida porque no conduce a nada. A ver, el fútbol de ataque y posesión es el mejor, pero si lo haces mal, no es que aburra, es que vas a perder, porque no vas a tener posesión, pero no vas a penetrar, que es lo que le pasa siempre al Barça, sobre todo en los últimos 2 partidos contra el Olympique de Lyon, que el Olympique de Lyon femenino es el Madrid del FUTFEM, porque juega todos atrás, juega al antifútbol, a destruir, y lo que pasa es que pone mucha pasta o efectivos en la pegada arriba, ¿no? Entonces, entre que juegan al contraataque y se basan en tener una pegada arriba, ni siquiera triangulan ni tienen posesión y tal. Todos los datos están a favor del Barça femenino. Gana en todas las estadísticas, pero en el gol gana el Olympique de Lyon, porque las ocasiones más claras siempre las tiene el Olympique de Lyon. O sea, si vas a atacar, tienes que tener regateadores y peloteros en todas las posiciones, ya desde portero hasta delanteros, porque si no, no vas a penetrar, no vas a cansar al rival, y ese sistema físico antifútbol va a triunfar, porque además con los espacios que se generan, porque esta es otra, pues los contragolpes son letales, ¿no? Me estoy acordando mucho del partido del fútbol femenino que se vio del Holanda, Países Bajos, contra Francia, creo que fue. Francia, sí. Sí, fue contra Francia, en la Eurocopa femenina, hace poco. Bueno, pues ¿qué pasa? Si veis el partido, se va a ver claramente este dibujo que he hecho aquí. Que se ven 3 defensas, 2 mediocampistas y hasta 5 delanteras. Por eso fue un desastre, porque hoy en día no puedes atacar con todo esto. Sí, y ya un 4-3-3 ya es un suicidio contra un equipo que mete en el medio campo 5 como el Olympique de Lyon o el Real Madrid o Francia, que es básicamente una mezcla del Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain. Pero también lo hacen selecciones como Inglaterra o Alemania, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? No, ya le pasó a Maradona entrenador con Messi en el campo, en el Mundial aquel, creo que fue de Sudáfrica, que ganó España, curiosamente. Claro, el tío salió con 4 defensas, 2 mediocampistas y 4 delanteros, 4 jugadores de ataque. Claro, los alemanes metieron 4 o 5 jugadores en el medio campo y golearon y machacaron a Argentina. Y eso, pues por ejemplo, pasa siempre, ¿no? No puedes atacar con tantos delanteros, ni abrir tanto el campo a las bandas y dejar el medio campo con dos jugadoras o jugadores. Porque, por ejemplo, contra Holanda, Francia, por las bandas sobre todo con Vaca y la defensa está del Paris Saint-Germain y gente como Cascarino, claro, se ponen las botas por las bandas, porque no hay oposición en el medio campo y tiran
y crearon un montón de contraataques. Vamos, Holanda en la primera parte se salvó con 3 milagros, o sea, unas paradas y unos palos que fue increíble, y resistieron porque mira, porque Francia y estos equipos tampoco triangulan ni hacen tiki-taka, y entonces llegan con fuerza y ¡pum! Pegan el cañonazo y lo hacen todo simple, ¿no? Pero si llegan a triangular, si llegan a jugar al tiki-taka Francia, y pone peloteras con los espacios que deja Holanda, pues hubiera sido una fiesta, ¿no? Luego, bueno, pues en este partido la cosa fue así, ¿no? Entonces es un desastre atacar así. Y también tener al mismo tiempo dos extremos, ¿para qué? Si tú abres el campo, muy bien, pero no estás abriendo en realidad al equipo rival, estás abriendo tus propias líneas, porque estás descolgando a dos. Y en muchas fases de este tipo de partidos, la delantera se quedan con 4 y hasta 5, si van perdiendo hasta con 5. Suicidio total. Pero si van la cosa normal, suelen atacar con 3 o 4, que eso ya es un desastre. Suelen atacar con 3 o 4, y eso es un desastre. Porque encima, si no tienes regateadores, todas estas acciones van a acabar mal y te van a contragolpear una y otra vez, que es lo que pasa. Por eso el fútbol físico se impone cuando hay equipos que intentan jugar a la filosofía de Cruyff o a la filosofía de ataque y no lo consiguen, porque no basta con la filosofía, tienes que tener los jugadores, sobre todo regateadores. El regate es lo más importante porque te permite el 1 contra 1 librarte constantemente, pero ya no solo para encarar, sino para girarte y asociarte con tus compañeros. Es el tiki-taka, la esencia del tiki-taka es el regate. Un jugador que es capaz de moverse entre líneas con el balón, entre rivales, o entre uno o varios, y asociarse con sus compañeros. Esa es la esencia del tiki-taka, el regate. El pase también, pero ya es algo más fácil y secundario. Ya es solo pasarla y aprovechar los espacios y posiciones. Pero el regate en el fútbol es la clave del éxito. Sobre todo si tienes a un equipo que juega al ataque, a poseer el balón. Y entonces este es un error gravísimo, atacar con muchos. Por eso yo, en el sistema 4-6 que empleó la selección española, sobre todo en la final que ganó de la Eurocopa 4-0 ante Italia, y se ve muy claramente, ¿no? Tú en realidad vas a atacar al equipo contrario, pero no vas a hacer que el equipo contrario, por tu acción, se convierta en una muralla sin espacios. Lo tienes que invitar a ir hasta el medio campo para que se abran y dejen espacios, y no intentarlo con extremos muy abiertos. Con un extremo basta, y preocúpate de que tu territorio sea inexpugnable, porque es que si atacas pero te atacan, estamos en lo mismo. ¿De qué te sirve? Vuelves al correcalles típico del fútbol físico. Y por ejemplo, el partido del otro día, de hace poco, se vio también muy claramente el nuevo Barça, que le ganó al Madrid, campeón de Europa, con un golazo de Rafinha. Pero entonces jugaba con un 4-3-3. Jugaba con un 4-3-3. Pero ¿qué pasa? Que este 4-3-3, ya atacar con 3 delanteros es un suicidio hoy en día. Pero si lo vas a hacer, por lo menos tienes que tener 3 bestias arriba, como tenía el sextete, que tenía a Eto'o, a Henry y a Messi, que son jugadores súper completos.
no solo atacan, sino que defienden, porque presionan, aguantan el balón con sus regates y asociaciones, con su fútbol total. Pero claro, el otro día el Barça contra el Madrid, en Miami, claro, tenía tres bestias otra vez, que son Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati. Que da igual, que los buenos jugadores, como si llevan 2 minutos conociéndose, los buenos se entienden desde el segundo cero. Y así pasó, ¿no? Y además reforzados con un Busquets que más o menos aguanta, más un Pedri espléndido y un Gavi que se sale, pues entonces tienes un 6 que en realidad es más un 4-6 que un 4-3-3, porque los 6 bestias de ataque tienen mucha calidad en todo. Y entonces el Madrid se vio arrinconado. Ese gran Madrid, campeón de Europa, épico y físico y todo lo que queráis, se vio encerrado y asediado por un aspirante al trono. Un equipo nuevo, totalmente nuevo, que tenía novedades en todas sus filas. Oye, pues el Madrid llevaba la hostia de partidos jugando con todos estos, vale, sí, incluidos nuevos, pero en un sistema defensivo que ni se tienen que asociar mucho ni nada, pues fracasó. Aún así, claro, el Madrid es el Madrid y tiene gente de calidad, y Valverde dio un al palo y crearon ocasiones, pero claro, ya su sistema ya no fue tan efectivo, porque ya no se enfrentaba a equipos físicos como el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Liverpool, incluso el Manchester City, pero no tanto. Pero bueno, ya no se enfrentaba a ese correcalles que también le va, y donde el Madrid es más pillo porque tiene más jugadores pillos como Benzema y Vinicius aparte, que tiene una calidad de la hostia, que este es un regateador de la hostia. Este hace las filigranas como las hacía Neymar, y eso hay que aplaudirlo, porque seas del Madrid o del Barça, el arte, si no lo valoras, vete del fútbol, porque no tienes derecho a estar en el fútbol si no valoras el arte. Y entonces el Madrid se aprovecha de eso, pero claro, a diferencia del Manchester City, que le jugó al ataque al Madrid, el Manchester City en sus líneas no tiene todos los hombres de calidad extrema en fútbol de ataque como este Barça, como este nuevo Barça. Y eso que falta Condé. Pero Guardiola siempre ha sido como Van Gaal, un general Caster, un suicida. A veces, por ejemplo, el sextete, sé que la gente culé y eso, pues me van a poner a parir, pero a mí me la sopla, porque aquí lo que importa es decir la verdad. Y yo soy culé, y más que culé que cualquiera, que llevo 46 años de socio, o llevaba. Pero lo que no puede ser es que porque se triunfe gracias a Cruyff y Laureano, perdonemos absolutamente todo lo que haga un nen de la casa como Guardiola, porque el propio Guardiola se cargó el mejor equipo de la historia del fútbol, el Barça del sextete, porque tenía el equipo perfecto. Vamos, tenía a Puyol, a Piqué como centrales, a Alves como lateral. Creo que a Vidal estaba por aquí. Y luego tenía el bestial centro del campo con Busquets, Xavi y Iniesta. Y luego arriba las otras 3 bestias, Eto'o, Messi y Henry. Y por eso fue el mejor equipo de la historia, porque todos eran peloteros, absolutamente. Hasta Valdés, que incluso Valdés la cagaba con los pies, que en 2 partidos diferentes le pasó el balón a Villa, y 1-0, gol de Valencia. Aún así, Valdés aceptaba esta idea, aun con sus fallos, y en el 1 contra 1 Valdés era la hostia. Y entonces, aunque a veces desbordaban al Barça,
porque no hay sistema perfecto, pues Valdés cumplía, ¿vale? Pero claro, luego el propio Guardiola se encargó de todo. Se cargó de todo, porque ya se lo quería cargar el primer año que estuvo. Y se cargó de todo, y trajo a Ibrahimovic, que es un tronco. Y encima se lo dio a Eto'o, se lo dio a Mourinho, al equipo más peligroso. Y así acabó la historia, que el Inter de Milán de Mourinho y Eto'o se cargó al Barça de Guardiola, que ya no era el del sextete, porque aparte de cargarse a Eto'o, también se fue cargando a Henry. A Messi no se atrevía, porque Messi era Messi. Pero se cargó a dos de los tres. Y en el medio campo también muchas veces cometía el error de meter a Keita, que Keita, vale, es muy trabajador, metía unos cañardos increíbles, pero no era un jugador de posesión. Cometía muchos errores en los pases y provocaba muchos contraataques. Para muestras un botón. Quien no me crea, que vea el partido de Barça Español, que ganó el Español en el Nou Camp 1-2, que fue el único equipo capaz de ganar en el Nou Camp en la época del sextete, sobre todo el primer triplete, que aquel Barça, es el mejor de la historia porque no solo ganaba y no solo goleaba, a todos, a los grandes también, a todos los grandes goleó, sino que ¿cómo lo hacía? Con una posesión, pero no estéril, sino de penetración y regates que fueron la hostia. O sea, la gente nunca se preguntaba en el partido, bueno, ¿quién va a ganar? ¿El Barça o quien sea? No, ¿por cuánto va a ganar el Barça? Y solo lo paró el Mourinho con sus marranadas en la final de Copa del Rey, con un Madrid totalmente violento, con un césped no cortado, porque la federación ahí le dio una palmadita al Madrid, los compadreos que hay, y esa final de Copa del Rey con un gol anulado a Pedro, que era legal, pues tumbó al Barça de mala manera, ¿no? Pero tumbó al Barça en aquel partido, porque la hegemonía y el estilo de fútbol técnico siguió triunfando y machacando al Madrid físico y a todos los físicos. O sea, el mejor fútbol siempre será el técnico, lo quiera la gente ver o no. Pero claro, si lo ejecutas mal, pues se aprovecharán y dirán, pues la posesión es una mierda, si no penetramos, ¿para qué tanto balón si luego no haces nada? Sí, claro, exacto, es que en un equipo hay que poner los mejores jugadores, no basta solo con el estilo. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que se ha visto mucho que el equipo como Holanda, que intentaba jugar al estilo técnico, pues le pasa como al Barça en sus versiones malas, ¿no? Y otros equipos. Claro, no puedes atacar con gente que no penetra, como Dembélé, que tiene un regate uno de cada 20, y otros jugadores que no dan la talla, y se convierte todo en un desastre. Si vas a atacar y de forma suicida, con tres delanteros, que es lo que pasa hoy en día, por lo menos tienes que tener el Barça del sextete, el Barça de femenino de la Champions de Göteborg, o este Barça, o este nuevo Barça con Lewandowski, que tienes que tener bestias en todas las posiciones, de fútbol de ataque total. Si no, es como la formación espartana, como la falange. Si cae uno, caen todos, porque se abre una grieta y el rival no es tonto y tiene también sus armas y van a por todas. Entonces, pues eso, es importante ver por qué triunfa el fútbol físico y por qué triunfa el fútbol técnico y cuáles son los fallos que se suelen cometer. Volviendo a Guardiola, porque sé que si alguien ve este vídeo dirá, mira, este es un merengue, un troyano, lo que sé, porque me ha pasado en los foros, cuando digo que Guardiola desgració a aquel equipo, pues lo desgració, porque además se trajo a Chigrinsky, a Ibrahimovic por unas millonadas, que luego estos dos salieron rebotados. No, fue un desastre económico y futbolístico, y el propio Guardiola se lo cargó, pero es que ya se lo empezó a cargar
desde la misma fase del sextete, el primer triplete, porque yo recuerdo todos esos partidos porque me los veía todos, porque estaba enamorado de ese fútbol y de esos jugadores y no perdía punto de nada. Y entonces vi a Guardiola que ya me las estaba haciendo. Y mientras la gente con con los triunfos y los trofeos se cegaban, yo lo disfrutaba, pero no dejaba de ver los fallos que podían jodernos y nos acabaron jodiendo. Por ejemplo, en una de las cosas que hizo, ponía a Keita, como he dicho antes, pero es que además quitaba a Yaya Touré, que Yaya Touré también en el centro del campo era el mejor sustituto de Busquets. Y, y entonces, ¿qué pasó? En la Copa del Rey iba el Barça ganando 2-0 al Mallorca, se plantó en Son Moix y sacó todo de suplentes. Una cosa que ya había hecho Rijkaard cuando el gol aquel histórico de Messi contra el Getafe, coge y no lleva al mejor a Getafe, coge el Getafe, que era un buen equipo, y le metió 4-0 incluso con Xavi y Iniesta en el medio campo. Porque no puedes ir arriesgando, no puedes quitar efectivos, porque vuelvo a repetir, la falange con que falle uno, fallan todos. Y, y entonces en la Copa del Rey contra el Mallorca, nos mete el Mallorca 1-0, va a chutar un penalti el Mallorca que nos igualaba y encima estábamos con un equipo de circunstancias porque había quitado todo ese gran equipo, lo había metido en el banquillo o dejado en Barcelona y menos mal que Pinto para el penalti, no se ponen 2-0 y en un contraataque Messi coge y empata porque salió del banquillo a arreglar el desaguisado que había montado Guardiola. ¿Eh? Que aquí lo que a mí me da mucho asco es el fanatismo. Y si alguien cosecha grandes triunfos y hace sus cosas, pues muy bien. Pero aquí no se puede ser un cegato y si la está cagando, no verlo ni querer verlo. Y si alguien lo dice, pues ya eres un madridista y eres un troll y todo el mundo a lincharte. Eso me da mucho asco. Eso es una de las cosas porque me he salido del Barça. Porque la autocrítica, vamos, está prohibida. Aquí hay que ser un borrego y un ciego y venga, y si dices algo en contra, pues venga, ya eres un apestado, ¿no? Pues muy bien, adiós. Pero no me fui solo por eso, por otras cosas. Pero bueno, a lo que iba, el propio Guardiola se cargó ese gran equipo. Luego en la final de la Intercontinental, que era el último trofeo que quedaba para completar el sextete, no sacó a Henry, no le dio la gana de sacar a Henry. Y dale con Pedro, hasta que salió Henry, o más bien salió con Ibrahimovic, hasta que tuvo que ser sustituido, creo que por Henry. Bueno, la cuestión es que volvió Henry, esto ya no podía estar, pues lo había mandado al Inter, lo había echado. Y entonces entre Messi y Henry ya había un poco más lo que era el equipo del sextete. Y coge en el último minuto, en plan Real Madrid, se hace la épica, se empata y luego se gana 2-1 y ya se forma el sextete y venga todo gloria y aquí a tapar todos los defectos. Pero es que ya en la Liga, que el Barça tuvo que ganar 2-6 en el Bernabéu, porque el propio Guardiola volvió a cagarla en Valencia. Íbamos perdiendo 2-1 porque no le había dado la gana de poner a Henry. O sea, este hombre parece que le tenía manía a los cracks. Porque luego cuando estuvo en el Manchester City se las tuvo con el Yaya Touré, que ya lo había echado del titular en el Barça. Y allí se las tuvo que no veas. Se las tuvo que no veas con Yaya Touré. Y bueno, entonces arriesgó la liga. Y menos mal que en el Bernabéu volvió el equipazo de la hostia y machacó al Madrid. Cuidado que el Madrid también plantó cara y se puso 2-3 y sí fue 2-6, pero no fue fácil. Hasta la segunda parte, que llega al 4, el cuarto gol, no, la cosa no iba bien. Era muy disputado y te estabas jugando en la liga y todo por no querer poner al equipo titular que había machacado en la primera vuelta. Aquí en Barcelona incluso estas cagadas de Guardiola se les llegó a decir guardioladas.
porque eran como idas de olla, algo que no tenía sentido de Guardiola. Y lo decían en TV3, algún periodista llegaba a decirlo, guardioladas. Creo que fue, no me acuerdo el nombre, pero lo recuerdo porque era noticia, ¿no? Porque alguien de los pocos que veíamos los defectos de aquel Barça, pues lo decía en televisión, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Y arriesgó en la Liga, arriesgó en la Copa del Rey, arriesgó en la Intercontinental, el Mundialito, y arriesgó en cada competición. En la Supercopa de Europa también recuerdo que pasó algo parecido. Ya estaba Ibrahimovic, porque como había echado a Eto'o, costó la hostia ganar aquel partido, que formó parte del sextete. Si es que costó la hostia, pero por Guardiola, tío, porque desmontó el equipo. Y luego en la Champions hubo el Iniestazo. Pero es que también fue culpa de Guardiola, porque no puedes atacar y encerrar al Chelsea, el equipo más peligroso al contragolpe, dejándoles aquellos espacios monumentales. Que ya le pasó con el Madrid, que el Madrid estaba hecho una birria, ya le pasó en el Nou Camp, que ganó 2-0, pero me parece que fue Drente o... no me acuerdo muy bien el nombre del jugador, recuerdo que era africano y se desmarcó y tuvo un 1-1 contra Valdés y la pifió, pero se pudo poner 0-1 y con aquel Madrid tan cerrado. Y recuerdo también otro gran fallo de Guardiola en aquel partido. Es que puso a Solskjaer, aquel jugador que venía, me parece, del Arsenal o del Chelsea, que era muy trabajador, pero no era técnico, no era pelotero. Y cada vez que salía, no encajaba bien en aquel Barça. Y aquel Barça contra el Madrid en el Nou Camp 2-0 se trabó porque puso a Solskjaer. No sé si su nombre es así o me estoy equivocando, porque recuerdo las imágenes, pero los nombres se me complican un poco. Pero yo lo recuerdo perfectamente, que fue sacarlo del campo, me parece que entró Iniesta y empezó a ser el Barça demoledor. Y entonces arrinconó al Madrid, pero además con penetraciones, corners, de todo, y al final se ganó. Pero fue el propio Guardiola el que arriesgó y lo dificultó todo. Y en la Champions volvió a pasar lo mismo con el Chelsea, el equipo, que como el Madrid tiene un contragolpe brutal, pero en esos momentos el Chelsea era el equipo de contragolpe más bestia que había. Ya lo había empezado el Mourinho y al contragolpe se pulía a todo el mundo. Y entonces en el Nou Camp empataron 0-0 y luego 1-1 con el Iniestazo, polémicas y todo lo que tú quieras. El Barça siguió siendo superior en lo técnico, pero Guardiola seguía insistiendo en sus vicios y aquella eliminatoria se complicó mucho y casi nos quedamos fuera por Guardiola y su malentendido fútbol de ataque de que el propio Laureano Cruyff, el propio Laureano Ruiz se lo explicó en una entrevista que está ahí publicada, lo puede ver todo el mundo, que lo que no puedes hacer es encerrar al rival en su área, sobre todo si no tienes regateadores. Y aún así, teniendo regateadores, si se planta un equipo fuertísimo como el Chelsea, pues te va a costar mucho, ¿no? Y lo que tienes que hacer es invitarlo a avanzar hasta el centro del campo, que deje espacios, porque si no, entre tus jugadores y los del rival se colapsa todo y tienes que tener auténticos Messis y regateadores para que llegue ahí y penetrar y chutar desde fuera y hacer de todo, ¿vale? Pero es complicarlo. El Cruyff esto también lo hacía porque era el verdadero alumno del fútbol de ataque. Pues entonces hacía que el rival, si se cerraba mucho o tenía el estilo viniera al centro del campo y ahí le tendemos la trampa.
no en su área, que hay menos espacios, en el centro del campo. Es lo que explico del 4-6. Y entonces Cruyff fue el alumno aventajado del gran maestro Laureano, del fútbol de ataque total, único y verdadero. Y el Guardiola fue un alumno, pero no un alumno aventajado, fue un alumno copión y un mal alumno, porque copiaba todo lo que hacía Cruyff, pero luego no seguía los designios ni de Cruyff ni del maestro. Porque no, luego en los entrenamientos también se le criticaba por parte de Laureano que hacía los rondos con 2 jugadores en medio y todos alrededor, pero eso no es entrenar. Eso no es entrenar el tiki-taka, eso es solo presionar y cansarse, porque el rondo este circular, esto no sirve para nada como entrenamiento. El Laureano lo inventó, pero para desmarcarse, y no metía a gente en círculo y 2 mataos corriendo dentro, no. Hacían otras formaciones y consistía en triangular y pasársela unos entre otros, pero para desmarcarse, ponerse en la zona que no hay nadie y pasar el balón y asociarse y triangular y el tiki-taka, vamos, lo que es el tiki-taka, pero Guardiola con el puñetero rondo no. Eso Cruyff me parece que también lo hacía y era un error, que lo menciona Laureano. A Laureano critica tanto a Cruyff como a Guardiola en esto, porque esto no es forma de entrenar el fútbol de ataque, esto solo es cansarse y hacer pases. Que a la hora del partido esto no se va a producir. Tú no vas a estar con 2 rivales en el centro del rondo y todos a pasársela. Esto es un cachondeo. El fútbol real va a ser con jugadores mezclados y por eso hay que triangular y entrenar el tiki-taka, no el rondo. Porque a la hora de la verdad, a la hora de la batalla, no sabes, porque no lo has practicado. O sea, es como un tío que entrena con espadas todo el rato, un caballero, imaginaos un caballero que se va a batir en un duelo y entrena todo el rato con espadas. Cuando llega el día del duelo, el combate será a caballo y con lanzas. ¿De qué te ha servido todo eso? Pues de nada. Bueno, pues esto es un análisis profundo y con muchos minutos, porque es que hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que hablar y hay muchos partidos, ejemplos que la gente tendría que ver y entender todo esto. Sí, sobre todo en el Camp Barça, si tanto queremos fútbol de ataque y rifarnos al Madrid y a todo el mundo y hacer estas goleadas, hay que ver lo que se hacía y cómo se llegaba ahí. Sobre todo con el sistema laureano y jugadores de ataque total con regate. El regate es lo más importante.